Sean bendecidos, mis amados hermanos, en este maravilloso día. Un saludo para todos los oyentes de Radio El Pacífico. En este momento vamos a meditar y compartir la palabra de nuestro Señor. Jesús nos enseñó que no solamente de pan podemos vivir, sino también necesitamos alimentarnos de la palabra que viene de la boca de nuestro Señor. Y hoy quisiera dejar esta reflexión, quisiera dejar estos pensamientos para fortalecer y alimentar nuestro espíritu. Hay cosas que nosotros no podemos hacer y que Dios las va a hacer por nosotros. Esa es la reflexión de este día. Y vamos a ver que esa constante siempre se va a presentar a través de toda la historia bíblica. Jesús, en el Sermón del Monte, comparó el desarrollo de la vida cristiana como la construcción de una casa. En Mateo 7, versículo 24, se lee literalmente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús estaba terminando ya uno de los sermones más extensos que se contiene en los evangelios. Y él, luego de enseñar diferentes principios del reino de Dios para vivir en este mundo, él termina indicando que eso va a ser posible solo si se va edificando sobre la roca. Y la figura aquí es de construir, de edificar. En este caso, la figura de una casa. Y efectivamente, mi amado hermano, toda nuestra vida cristiana va a estar relacionado con ir construyendo, con ir edificando. Por ejemplo, cuando somos adolescentes, niños adolescentes, en ese periodo de vida, vamos construyendo poco a poco una personalidad. Ya cuando llegamos a ser jóvenes, cuando ya estamos en la juventud, vamos construyendo un futuro. Muchos construimos un nombre a través de los años. Construimos una profesión, construimos un hogar, un matrimonio, una familia, un ministerio. ¿Cuántas cosas vamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida? Y es así, eso siempre va a estar presente en todo nuestro diario vivir. Y nos vamos a encontrar con una situación: si construimos bien o construimos mal. Entonces va a depender de la manera como vamos a construir para que las cosas salgan bien o las cosas salgan mal. Jesús estableció las bases para construir bien. Jesús indicó que el fundamento debe estar puesto sobre la roca, y la roca es Cristo. Si edificamos sobre la roca, sobre Cristo y los principios, la enseñanza de Cristo contenida en la palabra de Dios, entonces vamos a edificar bien, vamos a construir bien. Pero habrá momentos en que habrán cosas que nosotros no podamos hacer en ese proceso de construcción. Y en ese momento, entonces la obra será ayudada por Dios. Vamos a ver que en todo el relato bíblico, en diferentes momentos, se va a presentar este tipo de construcción, este tipo de edificación. La construcción haciéndose de a dos. Por un lado, Dios obrando, y por el otro lado, el creyente haciendo lo que le corresponde hacer. Jesús expresó
en Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Esta figura de la vid representa ese trabajo conjunto con Dios. La vid alimentando a la rama para que dé fruto. Se ve la figura de ese trabajo de Dios con el creyente. Y este principio se va a dar a través de la Biblia. Y quisiera mostrar 3 ejemplos. El primer ejemplo está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis específicamente. Y me estoy refiriendo al arca de Noé. Dice la historia en Génesis que Dios le encargó a Noé construir un arca para preservar la vida humana, porque él iba a enviar un diluvio que iba a exterminar con todos los hombres que moraban en la tierra, y solo Noé se iba a salvar. Dice que el arca demoró en construirse un poco más de 100 años. En ese tiempo, Noé debía construir el arca. ¿Cuál fue la parte que le correspondió hacer a Noé? Seguir las instrucciones, ir a buscar la madera y empezar a edificar y a construir el arca. ¿Qué parte no podía hacer Noé que Dios hizo? Dios le dio los planos y las medidas exactas para que hiciera la enorme nave. ¿Qué podía hacer Noé? Construir, conseguir la madera y empezar a unirlas y edificar el arca. Noé no podía calcular las dimensiones exactas, ni tampoco podía hacer llover. Él podía trabajar y construir, y Dios haría lo que él no podía hacer. Vamos a ver que en este ejemplo se ve ese trabajo, Noé haciendo lo que puede y Dios haciendo lo que Noé no puede. Un segundo ejemplo. Vamos a ver también en la historia del Antiguo Testamento, cuando Josué tenía que tomar la ciudad de Jericó. Debían conquistar esta ciudad, pero esta ciudad tenía unas murallas realmente impenetrables. Era una construcción sólida, difícil de poder derribar. Las posibilidades, humanamente hablando, eran escasas. Aquí viene nuevamente el trabajo de Dios con el hombre. ¿Cuál fue la parte que Dios hizo? Le dio la estrategia de ataque a Josué y derribó los muros, que Josué y el ejército no podían hacer. ¿Cuál fue la parte que el pueblo y Josué hicieron? Dar las vueltas, gritar y tomar y entrar para conquistar la ciudad. ¿Cuál fue el resultado de la labor en conjunto? Conquistaron Jericó y tomaron para sí la ciudad. ¿Se da cuenta nuevamente que la figura está ahí? Dios haciendo lo que Josué no puede hacer. ¿Qué no podía hacer Josué con su ejército? Derribar los muros. Botar hacia atrás los muros de Jericó. Pero ellos sí podían dar la vuelta alrededor de la ciudad y podían gritar. Y Dios se encargaría del resto. Quisiera dar un ejemplo más. La iglesia en el Nuevo Testamento empezó a extenderse. Muchos empezaban a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Hubo por parte de los religiosos de ese tiempo
celo en contra de los apóstoles, y tomaron, dice, a Pedro y lo pusieron en la cárcel. La iglesia había crecido rápidamente en Jerusalén. Ya el ministerio de Pedro y los apóstoles estaba dando bastante fruto. Muchos se habían convertido. Y esto provocó los celos de los líderes religiosos, y tomaron y echaron mano de Pedro y lo pusieron en la cárcel. ¿Qué hizo Dios por Pedro? Lo liberó de la cárcel por medio de un ángel. Evitó que Herodes lo mate. ¿Y qué hizo la iglesia? Oraron por Pedro, tal y como describe en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Si nos damos cuenta, aquí también está el trabajo de Dios y el trabajo, en este caso, de la iglesia. ¿Qué podía hacer la iglesia? Orar. ¿Qué no podía hacer la iglesia? Ingresar a la prisión donde estaba Pedro y sacarlo a Pedro. No podía. ¿Y quién hizo lo que la iglesia no podía? Dios. Dios, por medio de su ángel, liberó y sacó a Pedro de la cárcel. ¿Pero qué sí podía hacer la iglesia? Orar. Así que el trabajo de la iglesia y Dios obrando con la iglesia hizo que Pedro pudiera ser liberado de la cárcel. Si se da cuenta, mi amado hermano, estos episodios bíblicos son algunos ejemplos de lo que estoy tratando de mostrar. Que siempre Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y Él siempre lo va a hacer para llevar a cabo sus planes. Y nosotros debemos hacer lo que sí podemos hacer. Como cristianos, como creyentes, debemos trabajar siempre de la mano de Dios y confiar y creer que Dios hará aquellas cosas que nosotros no podamos hacer. Vuelvo nuevamente al principio, cuando Jesús dijo que aquel que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, edificar y construir es algo que nos va a acompañar permanentemente en nuestra vida. Hagámoslo de la mano de Dios y dejemos las cosas que no podemos hacer para que Dios las haga. No juguemos a ser Dios, ni a intentar hacer las cosas que no nos corresponden, porque caeremos en la insensatez y en vez de construir, destruiremos. Construya con Dios. Deje que Dios construya con usted y experimente las más grandes bendiciones que ese trabajo le va a traer. En su vida familiar, en su vida laboral, en su vida en la iglesia, en su vida cotidiana, trabaje con Dios y deje que Dios haga lo que usted no puede hacer. No tomemos el lugar de Dios porque no lo somos. Que Dios le bendiga y que podamos siempre tomarnos de la mano de Él y avanzar y edificar conforme a su voluntad. Permítame elevar una oración para ir concluyendo con esta meditación de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por tu palabra, que nos enseña a trabajar contigo y hacer las cosas que nos corresponden hacer y dejar que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer. Que tu mano poderosa siempre esté con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis amados oyentes, que han seguido esta reflexión
por el Radio Pacífico. Hasta la próxima.